Usted está gravemente enfermo, en una etapa terminal, y sabe con toda certeza que le quedan pocos días de vida. ¿Qué diría usted a aquel hombre que ha servido al lado suyo en la iglesia por varios años y que luego de su muerte quedará con la responsabilidad de seguir adelante con la obra de Dios? ¿Cuáles serían sus palabras para este compañero de labores en esta circunstancia tan dramática, sabiendo que esa conversación que usted tiene con él en ese momento podría ser la última que ustedes tuvieran? Seguramente dejarían a un lado todas las cosas triviales y sin importancia y se concentrarían en aquellos temas que son relevantes para la vida de la iglesia y para el ministerio futuro de este hombre, de este compañero suyo de labores. Hermanos, veamos en esta mañana cuáles fueron las palabras del apóstol Pablo dirigidas a uno de sus más íntimos colaboradores en una situación similar a la que hemos descrito. Segunda a Timoteo capítulo 4. Segunda a Timoteo capítulo 4, vamos a leer los versículos 1 al 6, pero quiero enfatizar el versículo 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguyes, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán al aseo, sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu... porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. El apóstol Pablo sabía que le quedaba poco tiempo. Luego de casi 30 años de ministerio fructífero, este gran hombre de Dios podía decir con una limpia conciencia, versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y ahora que estaba a punto de partir, su gran preocupación era el futuro de la obra de Dios en medio de las dificultades enormes que se estaban presentando en aquellos días. El emperador romano, Nerón, estaba cada vez más decidido a destruir a las falsas doctrinas seguían expandiéndose. Muchos habían apostatado de la fe. Este es el cuadro que Pablo tenía por delante en aquellos días cercanos a su partida. ¿Y cuál fue el foco de la exhortación del apóstol a su hijo Timoteo en semejante circunstancia? Timoteo, predica la palabra. Los falsos maestros seguirán de mal en peor. Algunos se apartarán de la fe. Las autoridades civiles usarán su poder para detener el avance del evangelio. Pero tú, hijo mío, Timoteo, debes continuar predicando la palabra. Predica la palabra. Y esta encomienda envuelve al menos 3 cosas. En primer lugar, Timoteo debía predicar la Escritura, en el contexto de segunda por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia. Es en ese contexto que Pablo dice, Timoteo, predica la palabra. Él no debía predicar únicamente sus textos o pasajes favoritos. Él debía predicar todo el consejo de Dios. Predica toda la Escritura. En segundo lugar, implica predicar solo la Escritura. Noten el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Timoteo, para hacer la obra no necesitas ir a consultar a los psicólogos, no necesitas otros textos aparte de la palabra. Timoteo, predica la palabra. Toda la Escritura, solo la Escritura. Y en tercer lugar, esta acción implica que Timoteo debía predicar lo que él, luego de un estudio diligente y concienzudo, podía enseñar con limpia conciencia como el verdadero mensaje contenido en la Escritura. Predica la palabra, lo que realmente está allí. No lo que yo quisiera que estuviera allí, lo que está allí. Y lo que vamos a hacer
en las 2 sesiones que aún nos restan en estas conferencias es considerar los pasos que debemos dar para llegar de las Escrituras al sermón. Tenemos que predicar la palabra. ¿Cuáles son los pasos que nosotros debemos dar para ir de la Escritura hasta el sermón? Ahora, debo aclarar, hermanos, que la sesión de hoy tendrá un formato distinto a la que hemos venido siguiendo hasta ahora. Más que un sermón sobre la predicación, lo que tendremos hoy es un taller. De ahí que les entregamos los bosquejos y de ahí que yo también espere vuestra contribución en esta mañana. Hermanos, esto no es un sermón sobre la predicación, como lo hemos tenido hasta ahora. Esto es más bien un taller en el que deseo que todos participemos para el enriquecimiento de todos. ¿Cuáles son los pasos que debemos dar en la confección de un sermón? Bueno, en primer lugar, ustedes lo tienen allí en sus bosquejos. El primer paso es determinar hasta donde tal cosa nos sea humanamente posible el verdadero significado de la porción o porciones de las Escrituras que vamos a exponer. ¿Cuál es el primer paso? Determinar hasta donde tal cosa nos sea humanamente posible el verdadero significado de la porción o porciones de las Escrituras que vamos a exponer. Alguien dijo que la gran pregunta que nosotros debemos hacernos cuando iniciamos la preparación de un sermón es esta: ¿qué quería enseñar el Espíritu Santo mediante el autor sagrado cuando fueron escritas estas palabras? ¿Qué fue lo que quiso enseñar el Espíritu Santo? Hermanos, recordemos cuál es nuestra misión. Nosotros somos heraldos, somos embajadores del Dios Altísimo. No fuimos llamados a dar a nuestro auditorio nuestras ideas y opiniones personales de las cosas. Fuimos comisionados para entregar un mensaje que no es original en lo absoluto, sino que Dios nos lo ha dado a través de su palabra. Dice Sinclair Ferguson: el predicador crea el sermón, pero no crea el mensaje. Él crea el sermón, no el mensaje. Él más bien proclama y explica el mensaje que ha recibido a través del estudio de las Escrituras. Yo no invento el mensaje ya está aquí. Lo que yo tengo que hacer es desentrañarlo de aquí y a través de un sermón entregarlo a mi auditorio. Otro siervo de Dios dice: quien quiera que desee predicar un sermón bíblico debe ante todo, y hasta donde sea humanamente posible, descubrir el significado exacto del texto que se propone exponer. No lo que siempre había pensado que significaba, no lo que preferiría que significase, no lo que en la superficie parece significar, sino lo que significa realmente. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado, probablemente a muchos aquí si predican muy a menudo, que tienen una idea de algo que les preocupa y quieren predicar a la congregación y viene un pasaje de las Escrituras a la mente. Y cuando vamos al pasaje de la Escritura y nos adentramos en el pasaje y lo estudiamos usando todos los principios que vamos a exponer ahora, nos damos cuenta que ese texto no está hablando de lo que nosotros creíamos que hablaba. Y después de pasar horas y horas y horas estudiando un pasaje de las Escrituras, nos damos cuenta que no nos sirve para el propósito que teníamos en mente. Y tenemos que buscar otro texto, otro pasaje, o predicar el significado del texto que tenemos aquí y olvidarnos de la idea previa que teníamos preconcebida. Sigue diciendo este autor: no puede haber predicación bíblica si el texto no se toma con la máxima seriedad. Si el predicador se siente libre para prescindir de su texto, hay personas que dicen vamos a predicar de este texto y luego saltan como un trampolín a otra cosa que no tiene nada que ver con el texto. Si el predicador se siente libre para prescindir de su texto, si se permite torcer su significado con objeto de apoyar algún punto que quiere introducir, o si se contenta con derivar de él lecciones incidentales mientras ignora su contenido principal, debiera ese hombre abandonar toda pretensión de estar ocupado en la predicación bíblica.
Hermanos, nosotros debemos desentrañar el verdadero significado del texto bíblico. Y para hacer esto, he aquí algunos principios generales que debemos tomar en consideración al enfrentarnos con la interpretación de las Escrituras. En primer lugar, debemos clamar a Dios que nos asista en el proceso de interpretación. Debemos clamar a Dios que nos asista en el proceso de interpretación. En otras palabras, debemos clamar por la iluminación del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, iluminación no es lo mismo que inspiración. El Espíritu Santo inspiró a los autores divinos para escribir real y efectivamente la palabra infalible e inerrante de Dios. La iluminación es esa luz que el Señor nos da a través de la obra del Espíritu para poder desentrañar el significado del texto. Pero esta iluminación tiene mucho que ver con nuestra propia capacidad y los principios que nosotros empleemos para desentrañar el significado del texto. Ahora, hermanos, no vamos a repetir aquí todo lo que vimos ayer acerca de la oración. Solamente lo menciono aquí porque no quisiera que pusiéramos tanta atención a los principios que estaremos viendo hoy, que nos olvidemos que ninguna de estas cosas serán realmente útiles si no saturamos el proceso de confección de un sermón en oración. Tenemos que saturar el proceso en oración. Debemos orar de principio a fin. Note lo que dice el salmista rápidamente en el Salmo 119. Salmo 119, versículo 12. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Versículo 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Versículo 26, te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Versículo 33, enséñame, oh Jehová. Versículo 34, dame entendimiento. Versículo 35, guíame por la senda de tus mandamientos. Hermanos, ¿qué está haciendo el salmista aquí? Clamando a Dios, Señor, dame entendimiento, dame iluminación, enséñame cuál es el significado de este texto. En segundo lugar, debemos observar cuidadosamente el contexto. En segundo lugar, debemos observar cuidadosamente el contexto. Es ya famoso el dicho de que un texto fuera de contexto se convierte en ¿qué cosa? En un pretexto. Un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto, y son muchos los errores que se cometen en la interpretación de las Escrituras por no considerar con cuidado la conexión de una declaración con el resto del pasaje o incluso con el contenido general del libro que nosotros estamos exponiendo. Algunas veces se descuida esta conexión por la costumbre de predicar mayormente de textos cortos o de temas, más que de pasajes largos. Hay una costumbre muy fuerte de predicar solo de textos cortos o de temas y no de pasajes largos. Ahora, yo no estoy diciendo, hermanos, que la predicación textual de textos cortos o la predicación temática sea inapropiada en sí misma. No. Esto tiene un uso en la enseñanza en la iglesia. Lo que yo quiero señalar es que se corre un grave peligro cuando se expone un texto breve de las Escrituras o cuando se expone un tema basándonos en una serie de textos si no tenemos en cuenta el contexto en que cada uno de ellos se encuentra. De hecho, hermanos, personalmente yo encuentro que es más difícil predicar un sermón temático que expositivo, porque me obliga a estudiar cada texto que voy a usar en su contexto, y es más difícil. Es más difícil. Otra razón por la que algunas personas pasan por alto en el contexto es que somos mal guiados por las divisiones en capítulos y versículos que tenemos en nuestras versiones. Hermanos, la Biblia, y yo estoy casi seguro que la mayoría aquí o todos conocen esto, la Biblia no fue escrita originalmente en capítulos y versículos. Esta división vino luego como comodidad para buscar las referencias y el manejo de las Escrituras. La división
en capítulos se hizo hace unos 7 siglos, y la división en versículos hace unos 4 siglos. Esto fue hecho, repito, para mayor conveniencia en la búsqueda de las referencias. Sin embargo, estas divisiones no son siempre acertadas. Y si no tenemos cuidado, perderemos detalles importantes en la interpretación del texto o pasaje que estamos considerando. Incluso podemos desviarnos, extraviarnos por completo en nuestra interpretación. Por eso decía Robertson que el primer paso en la interpretación es ignorar la división moderna en capítulos y versículos. Él decía, ignora eso. El hecho de que comience un nuevo capítulo en nuestras versiones no quiere decir que estamos delante de una nueva idea. Por eso es tan importante que observemos el contexto. Por un lado, el contexto más amplio, la carta en que se encuentra el pasaje o el texto. Por otro lado, el contexto más inmediato, lo que se encuentra inmediatamente antes e inmediatamente después de nuestro pasaje. Ahora, ahí yo quiero que ustedes participen en este ejercicio. Vamos por un momento, hermanos, a Isaías, capítulo 1, Isaías capítulo 1, versículos 5 y 6. Isaías 1, versículos 5 y 6. Yo sé que va a ser difícil en algunos casos porque ustedes no tuvieron el tiempo de ver estos pasajes en todo el capítulo, pero quizás algunos aquí puede. Dice el profeta, todavía os revelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza sana, sino herida, hinchazón y pena bíblica. Los pecados, la razón de las enfermedades, quizás una doctrina que algunos han extraído de aquí es la doctrina de la depravación total del hombre. El hombre está totalmente depravado, dice aquí, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. El hombre está podrido en su pecado. El hombre está dañado en su pecado. La depravación total del hombre, esta depravación que afectó todo el ser del hombre, su intelecto, su voluntad, sus emociones. Ahora, hermanos, es de eso que está hablando Isaías. Es de eso que está hablando Isaías. De la depravación total del hombre. No es de eso. No es de eso que el pasaje está hablando. Hermanos, ¿de qué está hablando Isaías aquí? Vamos a leer el texto, mírenlo ahí en sus asientos. Yo quiero que ustedes me ayuden. ¿De qué está hablando Isaías aquí cuando dice que desde la planta del pie hasta la cabeza? De hecho, aquí hay una clave en el versículo 5. Hermano Rodolfo. Desde el versículo 2 hasta el 9, ¿de qué está hablando allí Dios? Un llamamiento a volverse a Dios. ¿Y cuál es, dentro de este llamamiento a volverse a Dios, cuál es la idea del versículo 5 y 6, cuando dice que toda cabeza está enferma, todo corazón doliente? ¿Qué había pasado con la nación de Israel que llevó a la nación esta condición? ¿De qué está hablando el profeta aquí? Las 12 tribus que están destruidas. El pueblo estaba actuando en una forma ligera, y cuando nosotros vemos el pasaje nos damos cuenta de que de lo que el autor está hablando aquí es del castigo que esta nación había recibido de parte de Dios por causa de sus pecados. La idea es como la de un hombre que lo han cogido, lo han amarrado y le han caído a azotazos, lo han azotado. Lo han azotado y está desde la cabeza hasta los pies, lleno de llagas. Por eso dice John Brodus que este texto sería excelente para mostrar
cómo naciones, comunidades e individuos rehúsan a menudo humillarse por las aflicciones y persisten en la maldad. Ahí sí estaría bien aplicado el texto. Cómo hay personas que reciben el castigo y las consecuencias de sus pecados y todavía persisten en sus pecados. Por eso es que el profeta dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? Es que los golpes que les han dado no son suficientes, quieren más. Esta sí sería una aplicación apropiada del pasaje, pero no para hablar de la depravación total del hombre. Este texto en su contexto no habla de eso. Otro pasaje, 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hermanos, este texto es tomado a menudo para predicar ¿de qué tema? Del cielo, dice ahí, cosas que ojo no vio, y el predicador se emociona y dice, hermano, eso van a ser cosas increíbles. Las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¡Cuán maravilloso será la vida en el cielo! Ahora, hermanos, ¿está hablando del cielo ese pasaje? ¿De qué está hablando Pablo aquí en 1 Corintios capítulo 2? Si tomamos todo el contexto desde el versículo 1 hasta el final del capítulo 2. ¿De qué está hablando, mi hermano? Del misterio revelado, el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, cuando nosotros estudiamos este texto en su contexto, veremos que el apóstol se refiere a la profunda sabiduría del plan de salvación trazado por Dios. La profunda sabiduría del plan de salvación trazado por Dios. ¿Y por qué dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombres? Porque ninguna mente humana hubiese podido concebir ese plan de salvación. Ninguna mente humana puede percibir por sí sola aquello que Dios nos reveló por medio de su Espíritu a través de su palabra. Estas son cosas que ojo no vio, ni oído yo. Y este es un pasaje importantísimo en una época como la nuestra, donde se le insiste al hombre, la verdad está dentro de ti. Y solo tienes que mirar dentro de ti para descubrir la verdad. No, hermanos, dentro del hombre lo único que hay es pura tiniebla. Tinieblas. La verdad está en Dios y Él tiene que revelarla. Él tiene que revelarla. Hermanos, estas son cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. De hecho, hay un pasaje en la epístola a los romanos que podemos considerar como paralelo a 1 Corintios 2:9. ¿Qué pasaje es este? ¿Qué pasaje en la epístola a los romanos? Después que Pablo concluye su exposición del Evangelio en los primeros 11 capítulos de Romanos, Pablo termina diciendo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. Hermanos, ¿de qué está hablando Pablo allí? ¿Qué son todas las cosas que son de él, por él y para él? ¿De qué viene hablando Pablo desde el capítulo 1 de Romanos hasta el capítulo 11? Del Evangelio. Del Evangelio, dice, cuando Pablo contempla el plan de salvación trazado por Dios, Pablo dice, cuán insondables son sus juicios, cuán inescrutables sus caminos. ¿A quién se le hubiese podido, quién hubiese podido concebir un plan de salvación semejante? Nadie. Nadie. Bueno, esas son las cosas que ojo no vio ni oído yo. El contexto. Otro ejemplo más, 1 Corintios 15:19. 1 Corintios 15:19. Yo recuerdo en mis primeros días de convertido que se apareció en mi casa un testigo de Jehová.
Y me llevó a este texto. Ah, tú crees en Cristo, ¿no? Mira lo que dice Pablo aquí: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Yo no había leído mucho de la Biblia, eran mis primeros días de convertido, pero le doy muchas gracias al Señor que la iglesia donde yo me convertí, el misionero que predicaba la palabra usualmente allí, nos enseñó a mirar cada texto en su contexto, desde el principio. Y yo le dije a este testigo de Jehová: espérate, léeme los versículos que están antes y los que están después. No, me dice, no, vamos a ver lo que dice ahí. Digo, no, léeme los versículos antes y los que están después. Hermanos, cuando nosotros leemos ese texto en su contexto, damos cuenta que el apóstol Pablo está hablando allí de la resurrección de Cristo. Y está rebatiendo de manera particular a algunos que estaban negando la resurrección. Versículo: si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y ahora Pablo parte de esa premisa y dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos, etcétera. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo... Son suposiciones. Hay muchos sí subjuntivos allí. Si Cristo no resucitó, si los muertos no resucitan. Entonces, si en esta vida solamente esperamos en Cristo sin la resurrección, somos dignos de pena. Pero ¿qué dice el versículo 20? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Si Él no resucitó, no hay nada que hacer, pero Él resucitó. Entonces, hermanos, hay que ver cada texto en su contexto. Algunas sugerencias prácticas. Vamos a suponer que usted va a predicar expositivamente de un libro de la Biblia o de un pasaje extenso de la Biblia, el Sermón del Monte, el discurso del aposento alto. Es apropiado que leamos el libro o el discurso repetidamente, para tomar una idea del conjunto. Y luego de las divisiones naturales del pasaje completo. Y si se trata de un texto breve, debemos asegurarnos de que estamos interpretándolo a la luz de su unidad inmediata, dentro del contexto al que pertenece. Y lo mismo debemos hacer cuando exponemos un tema. Debemos asegurarnos de que los textos que vamos a exponer o vamos a usar, en realidad hablan de lo que nosotros creemos que hablan. Segundo principio que ustedes tienen allí en sus bosquejos: debemos poner atención cuidadosa a la gramática. Debemos poner atención cuidadosa a la gramática. La gramática es la relación de palabras y frases entre sí. Hermanos, no nos sirve de nada entender las palabras que componen una oración si no podemos captar el significado de la oración misma. La oración tiene un significado, me dice algo. Y es a través del estudio gramatical que llegamos a la comprensión del mensaje contenido en esa oración, en ese texto, en ese pasaje. Vamos a suponer que yo digo: estoy agotado y triste. Punto. Ayer salí para Puerto Plata a las 10 de la mañana, pero llegué 6 horas más tarde, porque me detuve en Bonao, y luego en La Vega, y luego en Santiago, aparte de que se me sobrecalentó el radiador, y tuve que detenerme para resolver el problema, punto. No pude hacer la diligencia que estaba supuesto a realizar allí, punto. Hay 3 oraciones allí. Ahora, si yo tomo, estoy agotado y triste, y comienzo a dar una serie sobre la depresión y sobre la tristeza y... No, pero es que esa oración, estoy agotado y triste, tiene que ver con algo que sigue diciendo. Estoy agotado y triste por lo que me sucedió, de que fui a Puerto Plata, tenía una idea en mi mente, tardé horas en llegar y finalmente no resolví nada. Hermanos, ¿qué es lo que esta oración transmite? ¿Cuál es el significado de esta oración? De este párrafo completo. ¿Qué es lo que está transmitiendo? Un sentido de frustración, de cansancio,
no pude hacer lo que quería hacer, aparte del tiempo tan grande que me tomó llegar hasta allí. Es un sentido de frustración. Hermano, cuando estudiamos la Escritura, debemos notar esa relación que existe entre las oraciones y las frases y palabras contenidas allí, porque el entendimiento de ello me irá guiando al significado del texto, al mensaje allí contenido. Dice John Brodus: hágase lo posible por determinar el sentido preciso de cada palabra y frase usada en el texto. Si hay palabras de especial importancia, examínense con la ayuda de una concordancia otros pasajes en donde se emplea la misma palabra. Conviene consultar diferentes traducciones, pues a menudo textos familiares asumen un sentido nuevo o sugieren nuevos pensamientos cuando los leemos en versiones diferentes. Y consúltense los mejores comentarios accesibles. La gramática. Dice otro autor, debe leerse el texto bíblico una y otra vez, con detenimiento, dando atención a cada frase, cada palabra, de las cuales irán brotando ideas, unas veces lentamente, otras a borbotones. En la tarea de penetrar en las entrañas del texto, puede ser de utilidad bombardear el texto con preguntas. ¿Quién? ¿A quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué resultados? Etcétera. Mientras vamos leyendo, vamos haciendo todas esas preguntas y vamos asociando ideas, frases, oraciones con el todo. Vamos a dar un ejemplo. Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1. Ya veo que el tiempo está en contra nuestra. Voy a tener que... sí, yo sé que comenzamos más tarde, pero de todas maneras estoy muy lejos del material. Romanos capítulo 1. Hermano, ustedes van a tener que confiar en mí en algunas cosas, porque quiero detenerme más bien en una parte del pasaje. Me hubiera gustado leer desde el versículo 8 hasta el 20 y tantos, pero en Romanos capítulo 1, versículo 8 en adelante, el apóstol Pablo está introduciendo la carta y a sí mismo a una iglesia que no le conoce personalmente. Si ustedes leen con calma luego, en los versículos 8 al 12, Pablo les hace ver a estos hermanos el interés que él tiene por ellos. Él da gracias a Dios por ellos, hay un interés en su corazón por ellos. Luego en el versículo 13, el intento o los intentos que él ha tenido de ir a ellos. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, etcétera, etcétera. Y ustedes conocen el resto del pasaje. Hermanos, ¿cuál es el flujo de pensamiento que tenemos aquí? ¿Cuál es el flujo de pensamiento? Vamos a suponer que yo quiero predicar del versículo 16. Yo estoy seguro que la mayoría aquí ha predicado alguna vez de Romanos 1:16 o de Romanos 1:17. Pero ¿cuál es el flujo de pensamiento que hay aquí en todo el texto que hemos leído? Mi hermano aquí levantó la mano, aquí detrás. Muy bien, el apóstol Pablo está aquí
diciendo yo estoy determinado a ir a vosotros. ¿Para qué? Bueno, porque quiero darme una vueltecita por el Coliseo y... No. Dice Pablo, yo quiero ir a vosotros para predicar el Evangelio. Pablo, ¿y por qué tú quieres predicar el Evangelio que tantos problemas te ha traído en otros lugares? Ahora vas a ir a la capital del imperio a predicarlo. ¿Por qué? Porque no me avergüenzo del Evangelio. Eso es una figura literaria que se conoce como litote. Yo me enorgullezco del Evangelio. ¿Por qué, Pablo? Porque es poder de Dios para salvación. Fíjense la cantidad de porques que hay allí. Yo quiero ir a Roma porque yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Y por qué no te avergüenzas del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación. ¿Y por qué es poder de Dios para salvación? ¿Dónde radica el poder del Evangelio? ¿Cuál sería la respuesta? En el texto. ¿Dónde radica el poder del Evangelio? ¿En que es una norma de vida muy alta, de moral y decencia? ¿Perdón? Sí. Porque el Evangelio es el único mensaje que transforma al hombre. Josué iba a decir algo. Porque la justicia de Dios se revela en el Evangelio, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Más adelante vamos a ver algo más acerca de ese texto, pero por ahora solo quiero que veamos el flujo del Evangelio. Pablo, ¿y por qué nosotros necesitamos de esa justicia de Dios? Porque la ira de Dios está sobre el hombre por causa de haber detenido con injusticia la verdad. Hermanos, hay un flujo de pensamiento aquí. Porque. El apóstol Pablo no estaba hablando de una cosa y de repente el Espíritu lo enviaba a hablar de otra. No. Él tenía una idea clara de a dónde iba. Y su proceso de razonamiento, su proceso de pensamiento es sumamente lógico. Sumamente lógico. Y hermanos, la comprensión de este flujo de pensamientos es importante para interpretar adecuadamente cada una de las porciones subordinadas contenidas allí, en este pasaje. Así que ya fuésemos a predicar de toda la porción o de algún versículo en particular del pasaje. Por ejemplo, usted va a predicar del versículo 16 o va a predicar del versículo 17 o va a dar una serie sobre la ira de Dios en el versículo 18. Hermanos, este flujo de pensamiento les será sumamente útil para ver detalles del texto, para ver enseñanzas importantes contenidas en el texto. De hecho, hermanos, algo de aplicación práctica para nosotros hoy. ¿Cuál es el punto de partida de Pablo cuando él va a predicar el Evangelio? Según el texto, ¿el amor de Dios o la ira de Dios? La ira de Dios. ¿Cuál es el énfasis moderno de la predicación del Evangelio? Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Así no es que Pablo comienza su exposición del Evangelio. Pablo comienza diciendo, tú eres transgresor, has violado la ley de Dios, estás condenado, tú necesitas el Evangelio. El amor de Dios no se entiende en su verdadera magnitud hasta que yo no comprendo la condición en que se encuentra el hombre por causa de sus pecados. El punto de partida de Pablo, según Romanos, es la ira de Dios, no el amor de Dios. No el amor de Dios. Entonces, hermanos, es importante. Yo tenía otro ejemplo aquí. Sí. Quizá en el tiempo de pregunta y respuesta podemos usarlo para dar otros ejemplos. Para dar un segundo. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Exacto, vamos a ver hasta dónde llegamos. Hermanos, no olviden cuando estamos viendo la gramática, poner atención a las palabras y frases claves que encontramos en el camino. Por ejemplo, ¿cuál es una frase clave en el pasaje que nosotros acabamos de leer en Romanos? Clave. No solo del texto, de la epístola de Romanos completa y de todo el Nuevo Testamento. El Evangelio, una frase del texto. El justo por la fe vivirá. La justicia de Dios. Si nosotros no entendemos la frase, la justicia de Dios,
No solo perdemos Romanos entero, perdemos todo el Evangelio. Todo el Evangelio. Ahora, vamos a llegar allí dentro de un momento. Voy a dejarlo en suspenso. Cuarto principio. No, déjeme, es que es importante, hermano, déjeme ilustrar esto con otro pasaje. Efesios. Efesios, capítulo 5, versículo 18 al 21. Aquí hay un buen ejemplo de una mala división textual en capítulos y versículos. 5:10, con vino en lo cual hay disolced, llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sometiéndonos unos a otros en el temor del Señor. Y como deberíamos leer esa porción completa. El apóstol Pablo está hablando aquí de qué cosa, hermanos. ¿Cuál es la exhortación o el mandamiento principal? Si estamos buscando la gramática, estamos viendo cuál es el verbo principal, cuál es la exhortación principal, ¿cuál es allí? Sed lleno del Espíritu Santo. Hay una orden allí, sed lleno del Espíritu Santo. Pero cuando yo sigo leyendo el texto me doy cuenta de lo que sucede. Una persona que está siendo llena o controlada, esta palabra lleno de, si vamos a ver cada palabra, las palabras claves aquí, es controlado por ejemplo, en la misma escritura dice, los discípulos se llenaron de temor. ¿Qué significa eso? Estaban siendo controlados por el temor. O cuando dice en la otra parte de la Biblia que estaban llenos de ira. ¿Qué significa eso? Estaban siendo controlados por la ira. Bueno, dice aquí, sed llenos del Espíritu Santo. Persona que está llena del Espíritu Santo, hermanos, y esto lo digo con cuidado, no es mi intención ser ofensivo, pero esto es muy importante. Hay personas que entienden que ser lleno del Espíritu Santo es estar fuera de sí. Y es exactamente todo lo contrario, es estar bien controlado. Bien controlado. Dice el apóstol Pablo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué? De dominio propio. El hombre que está lleno del Espíritu está controlado, no fuera de sí. ¿Y cómo se va a manifestar en la vida de este hombre la llenura del Espíritu Santo? Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor y sometiéndonos unos a otros en el temor del Señor. Son varios participios que hay aquí, aunque la Reina Valera traduce someteos unos a otros, en realidad es un participio sometiéndonos unos a otros, cantando, alabando, dando gracias, sometiéndonos unos a otros. Hermanos, cuando vemos ese texto con la gramática, inclusive hasta el bosquejo va fluyendo solo. En algunos pasajes, en otros no es tan fácil, pero en un pasaje como este, el bosquejo, la estructura del sermón va a fluir. Va a fluir. Ahora, debo ser honesto. Hay muy buenos comentaristas que opinan, muy buenos, que el versículo 21 no debe ser conectado con lo que le antecede, sino con lo que le precede, o sea, con lo que le sigue. Y dice que más bien deberíamos traducir, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, punto. Y ahora Pablo va a hablar del orden en el hogar, sometiéndonos unos a otros, las casadas lo estén a sus maridos. Es probable, Hodge, que es un buen comentarista, entiende que este versículo 21 va más bien conectado con lo que sigue. Particularmente yo entiendo que está conectado con lo anterior, y ahí hay buenos comentaristas como Hendrickson, Lenski y otros que apoyan este punto de vista, pero el punto no elimina, simplemente doy el detalle porque quiero ser honesto con la interpretación del texto, pero no elimina el punto que estamos tratando de hacer. La gramática es importantísima. Cómo se relacionan las palabras, las frases, las oraciones con el todo. Hermanos, la Biblia no son un montón de frases inconexas. No son un montón de frases inconexas. La gramática es importante. Cuando encontremos un porque, para, por tanto, pues, todo eso me está conectando una secuencia de pensamientos. Cuarto principio. Ningún texto debe ser interpretado de tal modo que contradiga las enseñanzas claras del conjunto de las Escrituras.
Ningún texto debe ser interpretado de tal modo que contradiga las enseñanzas claras del conjunto de las Escrituras. Hermanos, ¿cuántos autores humanos se conjugaron en la creación, si se puede llamar así, de la Biblia, de la palabra de Dios? ¿Cuántos autores humanos? Unos cuantos. 40 autores más o menos. Hay ciertos libros que no se sabe si lo escribió fulano, pero unos 40 autores. Sin embargo, a la larga, la Biblia tiene un solo autor. ¿Quién es? Dios, un solo autor. Ese autor es perfecto y totalmente congruente, y por lo tanto nunca se contradice a sí mismo. Si en nuestra interpretación estamos echando por tierra enseñanzas claras del conjunto de las Escrituras, es obvio que mi interpretación es incorrecta. Mi interpretación, no es que hay una incongruencia en la Biblia. Mi interpretación es incorrecta. Y aquí, hermanos, la teología sistemática juega un papel de gran importancia en la interpretación de las Escrituras. Si conocemos las grandes doctrinas de la Biblia, nos guardaremos de muchos errores en nuestra interpretación. Voy a darles un ejemplo. Juan, capítulo 5. Juan, capítulo 5. Versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Está claro aquí que la salvación es por obras? Los que hicieron lo bueno salen a resurrección de vida, los que hicieron lo malo salen a resurrección de condenación. Está clarísimo. Solo que eso contradice todo lo que el Nuevo Testamento enseña acerca de la salvación por gracia por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros porque es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Si en mi interpretación de la Escritura yo llego a la conclusión de que ese pasaje está enseñando salvación por obras, no es que el pasaje esté enseñando salvación por obras, es que yo estoy equivocado. Soy yo que estoy equivocado, no la Biblia. Hermanos, en el día del juicio, ¿por qué seremos conocidos? Por nuestros frutos. Mateo capítulo 7, versículo 20, Mateo 7, 20, por su fruto los conoceréis. Mateo capítulo 12, versículo 33, por el árbol se conoce el fruto. Mateo capítulo 25, versículo 31 en adelante, dice que el Señor llamará a todas las naciones, y a unos dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino, preparado para vosotros ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. ¿Qué está haciendo el Señor allí? Diciendo: ¿por qué seremos juzgados? Seremos juzgados por las obras, porque nuestra fe se manifiesta en obras. Pero allí no se está enseñando salvación por obras. Ahora seremos juzgados por las obras. Son las obras las que evidencian la fe. Santiago, capítulo 2. Tú dices que tienes fe, muéstramela por tus obras. Gálatas, capítulo 5, dice que la fe obra por el amor. La fe se conoce por las obras. Hay un error en vuestro bosquejo, dice de otra vez, es E. Debemos usar referencias cruzadas en el proceso de interpretación y de verificación. Debemos usar referencias cruzadas. ¿Y eso qué significa? Que debemos interpretar la Escritura con las Escrituras. Debemos interpretar la Escritura con las Escrituras. Volvamos a Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El entendimiento de esa frase, la justicia de Dios, fue lo que llevó a Martín Lutero a romper con la Iglesia Católica Romana.
Martín Lutero, cuando leí ese texto, Romanos 1:17, sin entender lo que significaba la justicia de Dios, se sentía aplastado por las Escrituras. Dice Lutero que él llegó a odiar esa frase, la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Lutero estaba entendiendo al principio que esa frase, la justicia de Dios, se refería a ese atributo de justicia que tiene Dios. La justicia de Dios. Ahora, hermanos, ¿es eso lo que revela el Evangelio? La justicia de Dios, el atributo de justicia de Dios. ¿Qué significa esa frase? La justicia de Dios. La justicia que tiene Dios. Si eso fuera lo que el Evangelio revelara, el Evangelio no sería una buena noticia. Porque ciertamente Dios es justo, infinitamente justo, y nosotros somos pecadores, y por más que nos esforcemos, no podremos nunca llenar la medida de lo que la justicia de Dios exige, nunca. ¿Qué significa entonces la justicia de Dios? Sí, mi hermano. La justicia que Dios pone en la cuenta de aquellos que no tienen justicia, la justicia que Dios imparte, la justicia que Dios otorga gratis al pecador. Eso es lo que el Evangelio revela. ¿Cómo un hombre que no tiene justicia puede ser declarado justo delante del tribunal de Dios? Eso es lo que el Evangelio revela. No tenemos el tiempo aquí, pero con referencias cruzadas podemos ver más claramente el significado de esta frase. Salmo 98, versículos 1 y 2. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Recuerden, hermanos, que los poemas en hebreo no tenían rima de sonido, sino de ideas. Y aquí nosotros tenemos una idea sinónima en el versículo 2. ¿Con qué se equipara allí la palabra justicia en el versículo 2? ¿Con qué se equipara? ¿Con qué palabra? Con la palabra salvación. Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Esa justicia de Dios es la salvación de Dios. Isaías capítulo 46. Versículo 13. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Justicia, salvación. Pueden buscar luego Isaías 51, 5 al 8. Isaías 51, 5 al 8. Isaías 56, 1. Isaías 62, 1. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 24. Filipenses capítulo 3, versículos 8 al 9, y ese texto sí lo quiero leer. Pablo viene hablando de lo que era su currículum, cuando él era un fiel judío, fariseo. Pero dice ahora en el versículo 7, cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Eso es lo que se revela en el Evangelio, la justicia que es de Dios y que se obtiene por medio de la fe. Por eso es que es una buena noticia. Entonces las referencias cruzadas me ayudan a interpretar el texto, me ayudan a traer más ideas a la idea del texto, me ayuda a verificar si la interpretación que yo le he dado es la correcta.
Finalmente, hermanos, en cuanto a este punto, debemos hacer uso de los mejores instrumentos que tengamos a la mano. Debemos hacer uso de los mejores instrumentos que tengamos a la mano. Hermanos, aquí quiero ser cuidadoso. Yo vuelvo y repito, yo estoy consciente de que muchos no tienen la posibilidad económica de hacerse de buenos libros, de buenas ayudas, pero este es un punto que no por eso debe dejar de ser mencionado. Hay buenas ayudas que nosotros como pastores debemos tratar de conseguir en la medida de nuestras posibilidades. ¿Cuáles son esas ayudas? Siempre será útil contar con varias versiones en español. Siempre será útil contar con varias versiones en español, sobre todo si son buenas versiones. Porque, hermanos, hay versiones que son muy malas. No son buenas traducciones. Pero si nosotros tenemos la Reina Valera de los 60, tenemos la Reina Valera del 77, la Biblia de las Américas es una versión excelente, probablemente la mejor que hay en español. La mejor que hay en español. ¿No? ¿Es así? No porque el pastor Piñero esté aquí que use esa versión, pero definitivamente la Biblia de las Américas es muy buena, no solamente porque la traducción es la más literal que se puede conseguir en español, sino porque inclusive cuando hay que dar giros idiomáticos, la versión de las Américas usualmente se cuida de poner alguna nota al pie que aclare todavía más cuál es el significado literal de la palabra o de la frase. Entonces, hermanos, cuando nosotros tenemos esas versiones por delante, y hay algunas buenas versiones católicas también, algunas buenas versiones, por ejemplo, la versión de Jerusalén, la Biblia de Jerusalén, sobre todo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo tiene cosas muy fuertes. Hay una mente muy liberal detrás de esa traducción, pero sobre todo en el Nuevo Testamento, la Nácar Colunga es una buena versión católica que se puede utilizar, siempre y cuando usted deseche los libros apócrifos. No vaya el domingo que viene a predicar de Primera de Macabeos, o de Tobías, o de Daniel capítulo 13. Vamos a ver, hermanos, esta mañana la historia de Susana y el viejo. Eso es otra cosa, pero estas versiones católicas también son útiles, y cuando nosotros tenemos, yo a veces recurro a estas versiones cuando no estoy muy seguro de ciertas cosas en cuanto a la traducción. A veces encuentro muy buena traducción en alguna versión católica. Pero, hermanos, hay versiones evangélicas protestantes que no son buenas, hay versiones católicas que no son buenas. La versión latinoamericana no es buena. Dios habla hoy no es una buena traducción. No es una buena traducción. Se dan muchas libertades para tomar términos teológicos cruciales y le dan unos giros rarísimos. Otra ayuda indudable es el conocimiento de las lenguas originales. Ahora, aquí otra vez, tristemente, sobre todo en países como los nuestros, no todos los pastores, de hecho, un mínimo de pastores tienen la ventaja de poder leer por lo menos el griego, por lo menos el griego. Pero, hermanos, hay buenos libros autodidactas que nos pueden dar por lo menos una idea de ciertas cosas, como estos libros de Irene Folks son bastante buenos. Hay algunos que ya yo ni sé por dónde andamos. Ahí tenía que pedirle ayuda al pastor Salvador, al pastor Bater, al pastor Piñero, que bregan con libros más de lo que yo brego, con cosas nuevas que han salido de recursos autodidactas para aprender el griego. Pero si usted tiene la oportunidad de poder ver la Biblia en su idioma original, es indudablemente lo mejor que puede tener. Es bueno tener un conocimiento del fondo histórico y literario. Allí ayudan muchos las introducciones al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, la de Schultz al Antiguo Testamento, Edward Young, la de Harrison en el Nuevo Testamento, la de Tenney en el Nuevo Testamento. Son libros que se encuentran en español. Usted va a predicar de una carta del apóstol Pablo. Qué bueno es tener un trasfondo histórico.
tener un trasfondo de la historia, de los usos y costumbres bíblicos. Hay un buen libro de Edersheim, Alfred Edersheim, que se llama, creo que son Costumbres de los Tiempos Bíblicos, algo así. Los tiempos y los días de Jesús el Mesías, creo que está en español. Sí, creo que es muy caro. Y creo que en español son 2 tomos. Pero hermanos, son excelentes para poder tener una idea de ciertas cosas. Buenos diccionarios. Está el de Caribe, está el de CLIE. Hay uno nuevo que tiraron ahora recientemente, que el editor es Alfonso Locuar. Manuales bíblicos, son ayudas. Y por supuesto comentarios exegéticos. Yo vuelvo y repito lo que decía en el día de ayer. En el Nuevo Testamento, Hendrickson en español creo que es insuperable. Yo no creo que haya en español, si alguien me puede corregir aquí en esto, creo que en español no hay nada mejor que Hendrickson, en español. Creo que se hizo una edición nueva de Matthew Henry, en español traducido por La Cueva. El problema con ese comentario de La Cueva es que Francisco de La Cueva se tomó libertades en la traducción e introduce comentarios personales dentro del texto, no lo pone como una nota al pie, y usted no sabe si está leyendo La Cueva o está leyendo Matthew Henry. Ahora, tengo entendido, me decía el pastor Eduardo, que la nueva versión, él aclara que es de él y que es de Matthew Henry. Entonces, en ese sentido, yo no lo he visto, pero creo que creo que fue el pastor Eduardo, alguien me dijo eso. Bueno, dice que es ampliada por La Cueva, pero no dice luego en el texto que es de La Cueva y que no. Por lo menos en el que yo tengo de conocimiento no dice nada, y por eso es peligroso. Pero Matthew Henry tiene muy bueno que bosqueja cada capítulo y es de mucha ayuda en ese sentido. Bueno, hermanos, yo creo que nosotros debemos parar aquí. Estamos en el primer punto. Estos son algunos principios generales de hermenéutica que nos ayudarán a desentrañar el verdadero significado del pasaje de las Escrituras que estamos estudiando. Pero hermanos, una vez hemos hecho esto, estamos ¿dónde? En la mitad del camino. En la mitad del camino. Usted no puede pararse en el púlpito con sus notas exegéticas. Versículo 1. La palabra aquí significa esto, aquello. Bueno, versículo 2 ahora. No. Eso no es un sermón, eso es un comentario bíblico ambulante. Y nosotros no fuimos llamados a hacer mensajes bíblicos ambulantes, tenemos que predicar un sermón. Cuando hicimos la exégesis del pasaje y hemos desentrañado el significado del texto, estamos en la mitad del camino. ¿Qué debemos hacer ahora? Yo voy a seguir las recomendaciones del pastor Eduardo, y en el tiempo de preguntas y respuestas vamos a tomar un momento para completar este material.